sobornos y apoyar al narcotráfico en México cuando fue el superpolicía de Calderón, y al maestro Jaime Hernández, editor de La Jornada Sin Fronteras en el gran periódico La Jornada. Mi querido Paco, mi querido Jaime, muy buenos días. Déjenme iniciar preguntándoles, ¿qué piensan de esto que exhibe el presidente Andrés Manuel López Obrador, querido Paco, querido Jaime Hernández, quien por cierto va a regresar muy pronto por cuestiones de conexión? ¿Qué piensas de este guardadito del que habla, Paco, el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Poder Judicial de la Federación, de miles de millones de pesos? ¿Cómo lo entiendes? ¿Cómo estás, Paco? Buenos días. Vicente, buenos días. Jaime, ahora que regrese, buenos días. No, bueno, mira, pues es el problema con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en realidad es el Poder Judicial Federal, es que son un poder muy oscuro, muy aparte, es un poder que ha vivido en el privilegio, es un poder que ha vivido del PAN y del PRI y que ha vivido inmerso en la corrupción. En realidad, yo cuando el presidente dice, hay estos guardaditos, pues recuerden, por algo le llamamos la burocracia dorada. Son intocables e inatacables. Mira, podemos ir ciertamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se divide entre conservadores, ultraconservadores, panistas y priistas, y alguno ahí se salva, pero desde que Ernesto Zedillo Ponce de León reformó el Poder Judicial, han sido una cueva de ladrones. Esos son, verdaderamente, que a los que nadie puede tocar. Con Salinas, hasta Salinas era lo mismo, ¿eh? Por eso Zedillo la reforma. Su primer acto de gobierno es enviar una iniciativa de ley en diciembre del 94 para reformar el Poder Judicial de la Federación. Ciertamente reducen el número de ministros y reducen muchas cosas, pero en realidad es un cambio para seguir peor que antes. Es un poder, siempre ha sido muy oscuro. Y mira, no solo hablamos de las grandes decisiones, que esas son las que se discuten todos los días, que liberó las cuentas bancarias de Linda Cristina Pereira Gálvez, que ahora es el eje de lavado de dinero del cártel García Luna, Calderón, Vicente Fox Quesada, o de la liberación de recursos de Luis Cárdenas Palomino, o cualquier tema, Rosario Robles, eso lo discutimos todos los días. Pero hay temas del Poder Judicial que no vemos. Mira, podemos mencionar, ahorita se me ocurre uno. Sí, hay que ver policías, por ejemplo, que llegan a un juzgado, finalmente llegan con su caso de pensiones, por ejemplo, y ya reconocido todo, ya a la espera de la solución de un magistrado, y le tardan, el juicio de por sí ya tiene 2 años, se lo tardan 7, 8, 9 meses más, y es inatacable, es inobjetable. Es decir, el Poder Judicial, federal, local, estatal, como lo quieran, es verdaderamente un poder muy oscuro, que nunca ha ayudado a este país. Y mira, hablo con los pelos en la mano, ¿eh? Cuando una persona va a un juzgado civil, es una locura si no tiene dinero, tiene que enjuagarle la mano a los secretarios de acuerdo. Uno nunca puede comprobar la corrupción de un juez o de un magistrado, porque los que recibe son los secretarios de acuerdos. Es una locura el Poder Judicial. Entonces, este guardadito, mira, no debía asombrarnos, porque todas las instituciones independientes, en este caso es un poder, el Poder Judicial, es reconocido por ellos. Nepotismo, compadrazgo, amiguismo, sospechosismo. Desde que lo reformó Zedillo, no ha tenido un gramo de credibilidad. Y mira, no solo ese, hay que ir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se creó cuando, en 1996, si no me falla la memoria, en 96 se creó. ¿Ha tenido algún día el tribunal un gramo de credibilidad? De veras, la magistrada Yanino Tálora Malasis
difundió la posible sentencia sobre el caso del INE por un error. No, es un poder muy corrupto. Sí, Yanina Otálora Malasis responde a grupos, es decir, pero lo que trato es decir, cada parte del Poder Judicial, llámala Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Consejo de la Judicatura, un juez menor, están inmersos en procesos de corrupción por omisión, de corrupción por recibir dinero, de corrupción porque reciben parientes, porque los acomodan, por las adscripciones, y son inatacables. Entonces, lo que dice el presidente en realidad es más grave de lo que parece. ¿Por qué? Porque lo tenemos que sumar a todo lo que ha pasado, por ejemplo, desde que tomó posesión, o desde que juramentaron a Norma Piña como ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y no les interesa, de veras, Vicente, no les interesa. Ellos saben, ellos tienen los estudios, la ministra presidente tiene los estudios de toda la corrupción, toda la oscuridad y todo lo gris que hay en el Poder Judicial Federal, pero no les interesa. No les interesa porque entonces recuerdan que son independientes, que son uno de los tres poderes de la nación, y lo hacen valer, y nadie se puede meter con ellos. Si ellos mañana deciden congelarte tu dinero, sin consultarte lo pueden hacer lo que se les pegue la gana. Entonces, mientras no haya reformas en serio al Poder Judicial, mira, vamos a seguir igual. La ministra presidenta va en el mismo camino, va a hacer sus arreglos grupales, a decirles, por favor, pórtense bien, recuerden que si uno pone el mal ejemplo, nos ven a todos. Espérate, no, uno toma medidas radicales, vamos a revisar, aún con una medida o con una sentencia ya definitiva, se puede recomponer, ellos lo saben, hay procesos para rectificar, pero no quieren, no les interesa. Entonces no hay que ver solo a la Suprema Corte, hay que ver al Tribunal Electoral, hay que ver a los jueces, hay que ver al Consejo de la Judicatura. Si uno de ellos se corrompe, solo ellos se pueden castigar. ¿Y sabes cuándo se castigan? Casi nunca. Entonces hay que hacer una profunda revisión de todos esos temas oscuros que hay en el Poder Judicial. ¿Quiénes siguen ganando más que el presidente Andrés Manuel López Obrador? Sí, los consejeros del INE, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las cabezas de estos institutos o instituciones autónomas independientes. Por eso creo que es muy relevante lo que dijo hoy el presidente, que hay un guardadito en la Suprema Corte. Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que un fideicomiso del Poder Judicial, debí de haber dicho, no solamente de la Suprema Corte, del Poder Judicial, un guardadito, un fideicomiso de 20,516 millones de pesos. 20,516 millones de pesos. Hace unos días Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, también hablaba de los fideicomisos en el INE. ¿Por qué el mexicano no está informado acerca de esto? Si estos no son privilegios, entonces, ¿qué son? Mi querido Jaime, también escucho tus opiniones acerca de esto que destapa el presidente. Pues mira, esto te confirma, y lo hemos venido reiterando aquí una y otra vez. El aparato judicial, el Poder Judicial y también el Instituto Nacional Electoral se han convertido en los dos últimos reductos, bueno, en algunos de los dos más importantes reductos que la oposición, los poderes de las grandes corporaciones, de los partidos políticos tienen todavía en su haber. Y en muchos sentidos se puede decir que tanto el Instituto Nacional Electoral como el Poder Judicial, como dice la canción, crearon su mundo aparte. Y este descubrimiento de este fideicomiso por más de 20,000 millones de pesos, que es creo que es por 4 o por 6 el presupuesto de la Presidencia de la República, revela hasta qué punto el Poder Judicial, insisto, es un feudo
de dirigentes, de mandarines, que tienen control sobre todo el aparato judicial. Ellos deciden desde la más alta instancia de comando del comando hasta el último ministerio público, hasta el último juez. Ellos deciden quién es culpable y quién no lo es. Entonces, realmente estamos ante una situación realmente excepcional, donde el aparato de justicia pues se ha convertido en el principal obstáculo junto con el Instituto Nacional Electoral. Esto es muy peligroso porque sobre todo el aparato judicial representa quizá el principal obstáculo, y quien esté escuchando lo que estoy diciendo seguramente van a decir, pero este idiota, ¿cómo dice? ¿Cómo se lanza como contra una institución, contra la Suprema Corte de Justicia? Está mandando al carajo a las instituciones. No, espérense, yo mando al carajo a estas instituciones corruptas, que lo único que están haciendo es defendiendo el feudo de sus patrones, de quienes les pagan, de quienes los sobornan. Yo he insistido una y otra vez, Vicente, el Poder Judicial, la Suprema Corte de México, es uno de los únicos poderes en el mundo del aparato de justicia que tiene su propio canal de televisión. No hay en el mundo otro, es decir, por ejemplo, tú vas al Departamento de Justicia, no tiene un canal de televisión, que por cierto, ves los programas del canal de televisión, Dios mío, son un bostezo tremendo, que entrevistas a un magistrado, que entrevistas a abogaditos. No, es un asco ese canal. Cuando el aparato de justicia, el Poder Judicial, tendría que ser muestra, ejemplo de sobriedad, discreción, honestidad, pero no, son todo lo contrario, son ejemplo de deshonestidad. Ve el caso que mencionaba nuestro querido Paco Cruz, el caso de la señora Otálora, filtrando una resolución, eso es sobriedad, eso es discreción que se espera de un poder judicial. Es que esto es escandaloso. Y lo que acabas de decir tú, Vicente, si en México no tuviéramos una mañanera, ¿cómo nos sentaríamos? ¿Cómo nos estaríamos enterando de esto que están descubriendo? El presidente ya le pidió también al secretario de Gobernación, Adán Augusto, que dé a conocer en qué consiste, cómo se crearon los fideicomisos del Instituto Nacional Electoral, que una cosa muy interesante, ¿te acuerdas cuando inicia el gobierno Andrés Manuel López Obrador, decide que desaparecen los fideicomisos? Que en algunos casos eran fideicomisos con una vocación realmente de tener fondos, por ejemplo, en el caso de algunas universidades que tenían fondos que de esta manera enjugaban sus arcas cuando podían vender investigaciones que permitían a esas universidades hacerse de recursos. Pero estamos hablando aquí del aparato judicial y del Instituto Nacional Electoral, que no ofrecen nada a cambio, que su servicio está garantizado vía presupuesto de la nación. ¿Qué tienen que tener estos señores fideicomisos? Los fideicomisos del aparato judicial, insisto, es como si fuera un estado, un feudo dentro de un estado. Yo creo que realmente esto es escandaloso. Y a mí me llama mucho la atención cómo este tipo de escandalosas noticias no saltan a la primera plana de los grandes diarios. Hoy, por ejemplo, el New York Times trae en su primera plana, no te lo pierdas, trae en su primera plana de hoy, ya ves que han estado con amenazas de que vamos a intervenir y queremos que... No. Lo que trae yo en su primera plana el New York Times es que México tiene un aparato de vigilancia militar cabrosísimo, ¿no? Y expone el caso de este activista de Nuevo Laredo, Raimundo Ramos, que dice que es vigilado por el ejército mexicano, que el ejército mexicano está espiando a sus ciudadanos. Yo digo, qué interesante, ¿no? Que un gobierno como Estados Unidos, que espía a todo el mundo, ha espiado a México, ¿cuántas veces hemos conocido esos programas? Se escandaliza porque dice que el ejército mexicano espía a activistas como, insisto, activistas entre comillas, como Raimundo Ramos de Nuevo Laredo, por sus presuntos vínculos con el crimen organizado. Pero ahí lo defienden a capa y espada, y The New York Times se dice escandalizado
porque hay un espionaje del ejército mexicano y que el ejército mexicano se está convirtiendo en el principal espía de la nación. Vaya descaro de estos señores, la Agencia Nacional de Seguridad espía hasta sus mejores aliados. Hay que acordarse aquel episodio cuando Angela Merkel se cabreó con Barack Obama porque descubrió que le estaban espiando, se habían metido en su teléfono. ¿Cómo espiaban aquí a Calderón? ¿Cómo espiaban a Peña Nieto? Ah, pero eso sí no lo consigna The New York Times. Y estos señores de New York Times tienen el descaro de sumarse a esta política que ha criminalizado a personajes como Julian Assange. A eso voy, es una hipocresía que se traslada desde distintos puntos y todos tienen que ver, todos tienen en común: uno, que son de derecha; dos, que obedecen a intereses de Estados Unidos; y tres, que utilizan a los medios para demonizar a gobiernos, haciendo el caldo gordo a los golpistas de derecha que tenemos en México. Precisamente le acabo de pedir, porque esto es importante, Jaime, lo que acabas de mencionar, que aparece en el New York Times, la nota acerca de Raimundo Ramos, este supuesto defensor de derechos humanos, ya respaldado por Leopoldo Maldonado, el presidente, el director de Artículo 19, esta organización en defensa de periodistas y defensores de derechos humanos. Y creo que con este respaldo de Leopoldo, del presidente de Artículo 19, se pone en riesgo a otro periodista, el periodista que destapó en la mañanera hace unos días quién era, desde su trinchera, precisamente este personaje de Tamaulipas. Y no pretendo meterme en una situación ahí muy fuerte, porque Tamaulipas está en el ojo del huracán por el secuestro de los ciudadanos estadounidenses, por el abatimiento de 5 personas, de 5 civiles, por parte de las Fuerzas Armadas. Y yo sí quiero rescatar esto cuando hasta el presidente le pregunta a Carlos Domínguez si estaba siendo protegido, si estaba siendo cuidado por las revelaciones que estaba haciendo. Raimundo Ramos, que aparece en el New York Times, es este mismo Raimundo Ramos que es denunciado en la mañanera por el colega de Nación 14, Carlos Domínguez. Por eso le digo que hay que tener mucho cuidado, porque se le va la vida a uno en medio de estos intercambios altamente políticos. Vamos a ver si escuchamos precisamente este caso de Raimundo Ramos, presunto defensor de derechos humanos, mientras estoy revisando, porque la acaba de enviar nuestra Ceci Vega, en la primera plana del New York Times, esto del espionaje en México, que eleva las preocupaciones sobre un estado militar. Así lo ponen en el New York Times. Se habla de un caso y de este personaje. Si este es el espiado, existe la posibilidad de que se trate de un personaje con vínculos con el narcotráfico, no un defensor de derechos humanos. A ver si tienes la primera plana del New York Times, mi querido David, ahí en la parte de abajo, en la primera plana. A ver si le puedes hacer un acercamiento, mi querido David, en la parte de abajo, en donde aparece este tema, en donde aparece precisamente esta nota. Dicen en el New York Times que el espionaje en México eleva las preocupaciones de un estado militar. Bueno, el personaje al que se refieren, el miércoles pasado fue exhibido por Carlos Domínguez en la mañanera así. Hechos ocurridos este domingo en Nuevo Laredo, Tamaulipas, presidente, lamentables, pues un enfrentamiento, un encontronazo, por así decirlo, muy común en Nuevo Laredo. Pues constantemente las Fuerzas Armadas realizan labores de seguridad
por el contexto que prevalece en la ciudad. Se da este acontecimiento, 5 jóvenes fueron abatidos por elementos de la Sedena, y en este contexto entra, como siempre, generalmente un individuo muy conocido a nivel local en Nuevo Laredo y en general en Tamaulipas, que aprovecha estos momentos de confusión tras los enfrentamientos, siempre del bando de los abatidos, calificándolos de inocentes palomitas. Así se encuentra un arsenal junto a ellos, ¿no? Se llama Raimundo Ramos Vázquez y se acredita siempre como presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Este sujeto, presidente, lleva más de 10 años desacreditando, calumniando a las Fuerzas Armadas mexicanas, siempre con un modus de aprovechar estos contextos para hacer que se replieguen en sus labores de seguridad las Fuerzas Armadas en lo que se investiga qué sucedió en realidad. Le insisto, pese a que estos sujetos sean encontrados con arsenales y armas de alto poder. Me gustaría, nada más para dejar en claro quién es y a qué se dedica este sujeto, si me lo permite, ponerle un audio que fue difundido en 2019, donde Raimundo Ramos Vázquez es interceptado en una llamada con el líder del Cártel del Noreste en Nuevo Laredo, de nombre Jorge Ezequiel Gutiérrez Pimentel, detenido el año pasado junto al Huevo Treviño, líder máximo del Cártel del Noreste en Nuevo Laredo, por elementos de las Fuerzas Armadas. Entonces, si me lo permite, poner la llamada que puede dejar claro bien a qué se dedica este personaje, que no está del lado de las víctimas, que siempre actúa en favor de los presuntos criminales abatidos. Incluso hablan aquí de verdaderas víctimas de secuestrados sin que haga absolutamente nada, sino todo lo contrario, lo ignora. Entonces, me gustaría ponérselo porque ayer vimos la amplia cobertura del tema con López Dóriga, en Milenio con Azucena y otros medios que le han abierto muchos espacios para que desacredite cualquier labor de seguridad en favor de los tamaulipecos y de los neoboladenses que realizan las Fuerzas Armadas. Entonces, si no tiene ningún inconveniente, presidente, para que a todo México y sobre todo a todo Tamaulipas y a los medios que le abren espacios y políticos que lo defienden, porque ayer vimos también al Grupo Plural en el Senado haciendo una conferencia de prensa hablando del tema y acreditando todo lo que este personaje está diciendo en contra de las Fuerzas Armadas, cuando en realidad es un operador más del crimen organizado, en este caso el Cártel del Noreste, presidente. A ver, sí. Nada más que... Adelante. Te iba a decir si tú tienes protección. Sí. Bueno, la preocupación ahí del presidente Andrés Manuel López Obrador, no le voy a poner el audio nuevamente, pero es este colega, este corresponsal, quien hace la denuncia en la mañanera. El presidente le dice, ¿tiene seguridad? Porque sabe de lo delicado del caso. Hoy aparece el tema en el New York Times por el supuesto espionaje que preocuparía por esta posibilidad del Estado militar. Bueno, pues en conferencia de prensa apareció Leopoldo Maldonado, el director de Artículo 19, junto a este señor, Raimundo Ramos. Esto fue lo que dijo. Bueno, vamos a ver y escuchar a Leopoldo Maldonado, el presidente, le decía, de Artículo 19, lo tiene identificado como su video G, don David. Las siguientes exigencias, ponerlas sobre la mesa. La primera de ellas es que el cese inmediato del espionaje militar. No hay facultades constitucionales ni legales para que el Ejército ni la Marina realicen estas labores de inteligencia, mucho menos labores de intervención de comunicaciones. Tal como ya lo señalaba Luis Fernando, no hay una sola solicitud a la única autoridad que puede ordenar o que puede habilitar la intervención de comunicaciones, que es el Poder Judicial de la Federación. No hay.
Ni faculta la Sedena para solicitarlo, mucho menos hay facultades para que un juez, una jueza pueda otorgar esa orden de intervención de comunicaciones. El cese inmediato es importante. Lo segundo es que el Congreso haga valer que efectivamente la autoridad civil está sobre la autoridad militar, es decir, que hay un control civil sobre las autoridades militares, se le llame a comparecer a la Sedena y se brinde información sobre estos casos y particularmente sobre la existencia que hoy se revela del llamado Centro Militar de Inteligencia. Tercero, como fue prometido por el propio presidente de la República el 4 de octubre pasado, se haga pública la información de las contrataciones entre Sedena y comercializadora Ansúa. Ya existen los contratos. La propia Auditoría Superior de la Federación da cuenta de su existencia. El propio INAI ha ordenado su revelación. No hay más a dónde hacerse. Que se haga pública esta información y otra que pueda existir respecto a la contratación de software espía, en este caso Pegasus. Que se deje desde la institución militar, cuarta solicitud, cuarta exigencia, que se deje de obstaculizar las investigaciones que está llevando a cabo la Fiscalía General de la República. Quinto, no lo dejaremos de exigir, lo hicimos en aquel entonces y lo hacemos ahora, establecer un mecanismo internacional e independiente de investigación del espionaje ilegal en México. Es importante que se garantice el derecho a la verdad y a la justicia de las víctimas, pero también... Bueno, pues ahí están los dichos de Leopoldo Maldonado, Leo Maldonado, director de Artículo 19, esta organización internacional que se supone debe de defendernos. Con nosotros en algún momento fueron muy irresponsables, después tomaron en cuenta las amenazas en contra de Sin Censura y de miembros de nuestro círculo cercano, de esta familia. En su momento les agradecí, pero siempre he sido crítico de esta forma de pronunciarse, en unos casos sí y en otros no, por parte de Artículo 19. Ya que le he presentado esto, desde la denuncia de Carlos Domínguez en la mañanera, la preocupación del presidente por su seguridad, los dichos de Leopoldo Maldonado, le quiero leer un poco de lo que publica el New York Times, lo que publica Natalie Kitroff y Ronen Bergman, que son los periodistas que firman esta nota en el New York Times. El espionaje del ejército mexicano genera temores de un estado militar. Es la primera vez que surge documentación que comprueba que el ejército mexicano espió ciudadanos que intentaban dar a conocer algunas de sus acciones. Las Fuerzas Armadas de México espiaron a un defensor de derechos humanos y a periodistas que investigaban denuncias de que soldados habían acribillado a personas inocentes, según consta en documentos, lo que brinda pruebas claras del uso ilegal de herramientas de vigilancia contra civiles por parte del ejército. Yo pregunto, ¿existe la posibilidad, por la denuncia que escuchamos en la mañanera, que estén buscando interceptar o espiar a un personaje que las autoridades en México creen que tiene vínculos con el narcotráfico? Porque eso ya cambia el panorama. Bueno, eso creo yo. Ya vamos a escuchar a los maestros Jaime Hernández y Paco Cruz. Durante años, dice el artículo del New York Times, el gobierno ha estado implicado en escándalos por el uso del spyware o un programa espía sofisticado en contra de una amplia gama de personas que se enfrentan a los líderes de México. Hay que aclarar, porque no lo hace el New York Times, que no en este gobierno, sino en el gobierno, sobre todo, de Enrique Peña Nieto, y con lo que ha salido en el juicio contra Genaro García Luna en Nueva York, a mí nadie me lo contó, yo lo escuché, pues en tiempos de Calderón, ¿no? Para los expertos en vigilancia indican que esta es la primera vez que surgen pruebas documentales que comprueban de manera definitiva que el ejército mexicano espió a ciudadanos que intentaban dar a conocer sus fechorías. El Times publica esto que dice que con documentos y entrevistas se demuestra cómo el espionaje que mancilló al gobierno anterior ha continuado en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien prometió que su gestión no llevaría a cabo este tipo de vigilancia que calificó de ilegal e inmoral.
Las Fuerzas Armadas de México, indican los juristas, no cuentan con autorización para esperas civiles, pero el ejército, que en el mandato de López Obrador se ha vuelto aún más poderoso, desde hace mucho tiempo ha hecho uso de esta tecnología de espionaje. ¿Qué piensan de esto, Paco, Jaime? Es parte de esta campaña que yo advierto, seguramente ustedes también darán su opinión a continuación, busca desestabilizar desde diferentes trincheras con el golpeteo al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, o de qué estamos hablando. Me preocupa también que Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, con esta defensa que hace de este señor de Tamaulipas, Raimundo Ramos, pone en riesgo, o pueda poner en riesgo, al colega Carlos Domínguez, que hace la denuncia en la mañanera. Porque pareciera, así lo entiendo yo, que Leopoldo Maldonado tiene ya tomado un bando al presentarse en esta conferencia de prensa. Pero bueno, escucho opiniones, mi querido Paco. Primero tú, después mi querido Jaime. Bueno, Vicente, recuerdas, ayer platicábamos y Jaime dijo o dio una definición que encaja perfectamente, sí, periodismo aldeano. Hay como en los organismos internacionales de defensa, los periodistas, yo alguna vez tú y yo platicamos hace mucho, yo te dije, yo no creo en eso, verdaderamente, si analizamos la historia, son muy parciales y no investigan verdaderamente a fondo, investigan un lado, han sido en ocasiones muy, muy parciales. Por ejemplo, esta denuncia de Carlos Domínguez debieron tomarla de inmediato. A lo mejor están defendiendo verdaderamente a un vocero del crimen organizado. No digo que lo están defendiendo, solo porque la denuncia se hace pública en la presidencia de la República, hay un viso de que debemos atender, debemos ver de qué se trata y entonces dar a conocer pues a un personaje vinculado al crimen organizado o acusado o denunciado, pero no lo hay porque estos organismos internacionales pues tienen una posición ya que toman como base en un grupo de periodistas que en este país fueron por años élite, que fueron por años lo que les dio sustento a esos organismos internacionales. Y a lo mejor en algún momento tuvieron su razón de ser, pero te digo, hay que analizar cada caso y sus investigaciones son muy parciales. Y entrando en este tema, lo de Carlos Domínguez debieron haberlo tomado de inmediato. ¿Por qué? Porque es un personaje que no se está escondiendo, es un periodista que tiene grabaciones de aquel que está sirviendo de fuente informativa a los periodistas a monstruo del New York Times. Entonces hay que tomarlo en cuenta, no es un personaje no es un periodista, Carlos Domínguez, que se esté escondiendo atrás de alguien o que esté pidiendo que no se vea su rostro o que esté haciendo una denuncia anónima. Es lo que le da valor, es que está en público, que sabe que lo están viendo miles y miles de personas y sabe que su denuncia va a ser pública allí mismo. Entonces, Artículo 19 debió haberlo tomado de inmediato, y de inmediato debió haber dado, en esa conferencia de prensa, debió haber dado su versión, ¿sí? Estamos poniendo este espionaje sobre un personaje, bueno, te digo, con todas las reservas, el ejército está espiando, ¿sí?, a un personaje vinculado al crimen organizado, y eso ya le cambia toda la narrativa, pero sí, lo del New York Times y todo esto forma parte de los ataques al gobierno, poco a poco, cuando no se investigan bien. Si lo investigas bien y presentas las pruebas y dices, Carlos Domínguez está mintiendo, pues está bien, pero no hay una sola mención en Artículo 19 a Carlos Domínguez y ellos lo están poniendo en peligro. Es decir, es un organismo muy parcial, muy viciado,
que debió haber tomado en cuenta las declaraciones que se hicieron en la mañanera. Entonces, yo no creo mucho y sí creo que hay desde la prensa, desde el New York Times, yo no lo tengo duda, no tengo duda. Hay una intentona o un esfuerzo de subirse a esta intentona de debilitar al gobierno de López Obrador, pero lo que decíamos es, tiene que ser muy cuidadoso y el gobierno también, bueno, también vamos a hablar, el gobierno tiene que ser muy cuidadoso y el ejército debe dar a conocer algunas cosas, eso es real. Aquí lo hemos dicho, siempre lo hemos tratado, no vamos a cubrir a nadie. Si hay una denuncia contra el ejército de unos de estos organismos que reconocen por lo menos una parte de la prensa mexicana y de la prensa internacional, pues debe haber una explicación, debe haber un mensaje de fondo, el presidente debe tomar una posición, el ejército mismo, el general secretario, debe tomar una posición y decir, esto fue lo que pasó, esto es lo que tenemos, y artículo 19 debe también verdaderamente confirmar si están protegiendo o si están pidiendo protección para una persona vinculada al crimen organizado, porque eso cambia todo, toda la narrativa. Entonces, no, ni nosotros, pero tampoco ellos deben proteger a nadie. Y la denuncia de Carlos Domínguez tiene valor porque no se escondió para hacerla, la fue a denunciar y tiene grabaciones. Así que debe haber de los dos lados una explicación y yo de antemano, y lo digo, soy claro, yo no creo en esos organismos internacionales de defensa de los periodistas por su parcialidad en muchos casos. Yo no veo, por cierto, Jaime, gracias por compartirme el artículo que publica el New York Times, yo no veo que en este artículo se le informe a los lectores de las acusaciones contra Raimundo Ramos. Solamente veo una defensa de este personaje que sería víctima de informes militares por sus intentos de desprestigiar a las Fuerzas Armadas al discutir con reporteros denuncias de ejecuciones extrajudiciales por parte del ejército. Pero yo no veo, pues, estos señalamientos contra Raimundo Ramos y estas grabaciones que además no están escondidas, están en las redes sociales, no las toma en cuenta el New York Times. Por eso pregunto si se trata de el golpeteo contra el gobierno sin la intención de contar la verdad, o al menos la verdad completa, si existe tal cosa, mi querido Jaime. No, tienes toda la razón y es quizá la primera observación que yo también detecté. No hay la otra versión, no hay el otro rostro que fue denunciado, que ha sido denunciado por este colega periodista en la mañanera. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a tratar de ser lo más esquemáticos. The New York Times le está concediendo el beneficio de la duda, y no es la primera vez, a criminales, a presuntos soplones, y no estoy hablando al tanteo, Te voy a dar un segundo ejemplo. Roland Bergman, el reportero que firma con Natalie el reporte sobre esto, que aparece en la primera plana del New York Times, que es muy sexy, el titular es muy escandaloso, y imagínate, para la derecha en México va a decir, ¿ya ven cómo México sí se está militarizando? Los militares nos están espiando, ¿no? Entonces, es interesante hablar de Roland Bergman. ¿Quién es Roland Bergman? Roland Bergman, que es parte del staff de New York Times en Tel Aviv. Roland Bergman es quien se lleva muy bien con la abogada que lleva el caso de Tomás Herón en Israel. ¿Te acuerdas cuando el New York Times publicó el viaje que hizo Alejandro Encinas a Israel? ¿Y te acuerdas cómo The New York Times publicó la grabación de esa conversación entre Alejandro Encinas y Tomás Herón? Cuando Alejandro Encinas le dice a Tomás Herón, oye, el gobierno no está empeñado en encarcelar nada más porque sí a gente. Necesitamos de ayuda para saber el último destino de los 43 muchachos. Y Tomás Herón se niega. Bueno,
el producto de esa grabación, el contenido de esa grabación, curiosamente, yo lo que creo que esa grabación la hizo la abogada que representa a Tomás Herón. Y esa abogada, que es especialista en limpiar el historial de criminales, se lo pasó a Roland Bergman, que la vendió como una exclusiva de New York Times. Entonces, fíjate, Roland Bergman, es decir, el New York Times, le concedió en ese momento el beneficio de la duda a Tomás Herón, que hoy está, como hablamos ayer, se la pasa, bueno, no, realmente se la pasa, va de pachanga en pachanga, ya se convirtió en una especie de influencer, miembro de la socialité israelí, anda en restaurantes de lujo, en pachangas, porque él ya se sabe seguro, sabe que le van a dar la nacionalidad y la petición de extradición desde México está en punto muerto. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? El New York Times, o su gente, en este caso el reportero Roland Bergman, le da el beneficio de la duda a un criminal como Tomás Herón, y en esta segunda entrega que hace con la corresponsal de New York Times en México, prefieren darle el beneficio de la duda a Raimundo Ramos. ¿Qué está pasando aquí? Porque yo creo, y hace poco leí un artículo fantástico, ahorita se me va el nombre, de cómo la prensa extranjera realmente, en lugar de vender materiales que cumplan con este objetivo profesional de separar el grano de la paja, de buscar la verdad, no, están buscando historias sexys, escandalosas, que puedan llamar la atención desde la primera plana, a golpe de vista. Eso lo ha hecho The Wall Street Journal, eso lo ha hecho The Washington Post, eso lo ha hecho The Guardian, y eso lo ha hecho ahora y lo sigue haciendo The New York Times. ¿Con el fin de qué? Vender más periódicos, vender más escándalo. Además, le hacen el caldo gordo a la derecha en México, que tiene sus vínculos con Estados Unidos. Yo te comenté que ayer yo estaba entretenido, muy entretenido, porque Arturo Sarucán dice que definitivamente el presidente Andrés Manuel López Obrador ya perdió la batalla en la narrativa extranjera, de la prensa extranjera, que porque dice que nadie le cree, ya todo mundo sabe que, si bien es cierto que Andrés Manuel tiene el control de la narrativa interna, gracias a las mañaneras, pero ha perdido la batalla en la prensa extranjera. Entonces, claro, aquí ya ves el objetivo de gente como Arturo Sarucán, que cabildean en medios, cabildean con periodistas, los corresponsales extranjeros aquí. ¿A quién van a recurrir? Siempre entrevistan, siempre consultan con esta gente, los Denis Dresser, los Raimundo Rivapalacio, los Alejandro Jope, los Héctor de Mauleón, que les dicen, no, este gobierno está de la chingada, ¿no? Y ese es el problema, y eso es lo triste, porque mira, que yo lo diga, que The New York Times prefiere darle el beneficio de la duda a criminales, a soplones, y no a un gobierno electo democráticamente por más de 30 millones de mexicanos, eso está muy cañón, Vicente. Además, estamos hablando de un caso, no de decenas o cientos como en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y lo importante aquí es buscar la verdad. Si hay que denunciar, que se denuncie. Pero estoy hablando de este caso en particular porque es claro que hay un lado de la historia que se asumió ya como verdad, poniendo en riesgo, insisto, al que denuncia en la mañanera. Y bueno, para cerrar, mi querido Paco, mi querido Jaime, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en estos intercambios entre México y Estados Unidos, creo que le pega un martillazo al clavo en la cabeza. Me extraña que no supieran de García Luna si trabajaban juntos. Para aquellos que andan alebrestados del lado gringo, que presten atención a lo que dijo el presidente en la mañanera. Vamos a ver y escuchar. Gracias. Muy buenos días, señor presidente. Janet Galindo, de Grupo Transmedia La Chispa, Campeche, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, Petroleras, y Estado de México y Ciudad de México. Tras todos estos acontecimientos que se dieron en Matamoros,
Ayer el embajador Ken Salazar emitió un comunicado de alerta y que se tiene que trabajar para controlar los cárteles tanto en México como también en Estados Unidos. ¿Cuál sería su opinión al respecto de este tema, presidente? Pues que hay que seguir trabajando, tiene razón, para evitar la violencia, aquí y allá, en México y en Estados Unidos. Y cada quien tiene la responsabilidad de garantizar en sus países la paz, la tranquilidad. Y lo de ayer o de estos últimos días de los estadounidenses, pues fue muy lamentable, ¿no?, que esto sucediera. Se actuó bien porque pronto se encontraron a las personas, 2 fallecidos, un herido, otro bien, y se atendió pues esta situación de urgencia, muy lamentable, además por los familiares de las víctimas. Hicieron también, ¿no?, un escándalo nuestros adversarios, allá y acá. Nosotros tenemos que terminar la investigación para saber con precisión qué sucedió, informar aquí cuál fue la causa. Ya se está haciendo la investigación para informar. Y pues no deja de haber politiquería aquí y allá, ¿no? Ya hemos hablado de eso. Pero tenemos que trabajar juntos, respetando nuestras soberanías. Es que antes se metían al país y ellos decidían. Por eso hasta me extraña cómo es que no supieron lo de García Luna, si trabajaban juntos. Esta declaración del presidente me parece importante porque mucho hemos hablado de justicia, que el caso de Genaro García Luna nos puede poner en el camino a hacer justicia por todo lo que ocurrió al margen de la ley, mi querido Paco, y creo que el presidente se sostiene que para que haya justicia necesitamos conocer también a los cómplices de García Luna del lado estadounidense, o a los ingenuos, o a los pendejos, porque ya ves que Calderón dice que él fue muy pendejo porque no oyó, no vio, no supo de lo que hacía su superpolicía. Dándoles el beneficio de la duda a los gringos, pues a lo mejor García Luna fue recibido con alfombra roja por Barack Obama, por Hillary Clinton, por Robert Mueller, el director del FBI en su momento, porque tampoco sabían, tampoco vieron, tampoco escucharon. Pero esto, en medio de los señalamientos de Estados Unidos hacia México, también es importante buscar desmenuzarlo, cómo el presidente está respondiendo a los, pues a todo esto que está llegando, sobre todo desde Estados Unidos, Paco. Vicente, mira, no, sí sabían, pero claro que sabían. Y claro que, además de que algunos de ellos sí se hacen bien pendejos, hay que decirlo, otros son cómplices de García Luna. Estados Unidos sí sabía, y sabía lo que estaban haciendo. Tan lo sabían que propician
un tráfico legal amañado de armas y propician también un tráfico legal de drogas a Estados Unidos. Es decir, hay cómplices allá también. ¿Por qué no se notan los cárteles como aquí? Bueno, porque el mercado es diferente, porque está muy difuminado, porque ya saben cómo hacer la droga a pequeños mercados que van moviendo, distribuyendo y vendiendo la droga. Sí hay cómplices. No puede ser posible que tantas toneladas de droga, por lo menos a 50,000 kilogramos que ayudó a contrabandear García Luna, que llegaron a Estados Unidos, no lo supieran. No, sí lo saben, lo sabían desde los 90, estaban conscientes, pero ¿qué hicieron? También promovieron algo que les conviene a ellos. Una carrera armamentista entre los cárteles de la droga. Hay que ver qué tipo de armamento tiene el cártel de Sinaloa, qué tipo de armamento tiene el cártel Jalisco Nueva Generación, y eso redunda ¿en qué? En ganancias. Es decir, el problema del crimen organizado, no solo del narcotráfico, tiene dos partes. Una, los consumidores. Y si hay consumidores en Estados Unidos es porque no han hecho su tarea. Pero no solo eso. Hay quienes ayudan a pasar la droga, son cómplices de García Luna, fueron cómplices de García Luna, lo usaron a un tipo ambicioso, a un tipo que se quiso pasar de listo en México, lo usaron para generar ganancias, lo usaron para ocultar a las farmacéuticas de Estados Unidos que obtuvieron jugosas ganancias en la fabricación de drogas de diseño. Y es decir, siempre lo han sabido, siempre han sido cómplices, tienen sus mafiosos también, pero claro, no se van a poner en el banquillo de los acusados porque no les conviene. Cuando lo hacen, se ponen en el banquillo de los acusados, se regañan entre ellos, se reparten las ganancias. No, hombre, la corrupción también se da en Estados Unidos, que no nos digan que no, pero son una potencia, y eso hay que entenderlo, son un imperio, también debemos entenderlo, y en la medida que puedan joder, van a joder. Entonces, el presidente López Obrador tiene mucha razón. ¿Quiénes son sus cómplices? No nos lo van a decir claramente, pero viene desde quienes permitieron el tráfico de armas a través de Rápido y Furioso, pero yo lo he platicado. Genaro García Luna tenía en sus registros, en sus archivos, el registro por lo menos de 500,000 armas. ¿De dónde viene la mayoría? Sí, algunas nos llegan de Alemania, otras llegan de Israel, pero la mayoría llega de Estados Unidos. ¿Por qué permiten llegarla? Pues porque tienen un negocio con la Asociación del Rifle, que es muy poderosa y que es protegida por legisladores de Estados Unidos. Son los grandes cabilderos de ese país. Así que no nos vengan a cuentear. Los farmacéuticos son grandes cabilderos de este país. Si hacemos una disección de la legislatura, la Cámara Baja y la Cámara Alta de Estados Unidos, vamos a encontrar a qué grupos protegen cada uno. Y el de las armas es uno, la farmacéutica es otra. Pero Genaro García Luna le sirvió como una mascarada para encubrir todo eso. Nos llenaron de armas y se llenaron de dinero. Por eso no se juzgan, porque son el imperio, pero que son cómplices. El presidente tiene razón. No es el primer funcionario de nivel que lo hacía. Genaro García Luna ya había tenido sus antecedentes en otros funcionarios, que ellos lo permitieron, que ellos liberaron incluso. En el gobierno de López Portillo permitían todo eso. Lo permitían, pero ¿qué hacen? Pues porque no se van a sentar en el banquillo de los acusados y van a generar ganancias a sus mafias locales, a la corrupción en la DEA, a la corrupción en el Departamento de Inmigración, a la corrupción en el FBI. Entonces, pues no se van a poner en el banquillo de los acusados. ¿Por qué? Pues porque son el imperio. Pero si lo sabían, sí. Se hacen bien pendejos, siempre se van a hacer, Vicente y Jaime. Y a lo mejor en un futuro podrían enfrentar, cuando se desclasifique hoy otros gobiernos acá en Estados Unidos, podrían enfrentar algún tipo de consecuencias, pero igual y no. Y los saludo con mucho gusto, querido Paco, querido Jaime. Me estoy sumando a esta transmisión. Los abrazo desde la distancia y le pido al equipo que nos grabe
quiero para cerrar contigo, Jaime, precisamente en este tema, compartir este cartón que publica Helio Flores, ¿no? Vamos a poner en pantalla. Un cartón en el que sale William Barr, el ex fiscal general de los Estados Unidos en tiempos de Donald Trump, diciendo: urge mandar al ejército de Estados Unidos contra los cárteles mexicanos. Es un cartón que hace unos momentos yo le compartí a mi esposa, que es estadounidense, ¿no? Mi esposa me preguntaba, oye, pero pues él sí estuvo involucrado en armar a los carteles. Yo le dije, en estricto sentido, todos los presidentes y sus gabinetes desde Ronald Reagan son responsables de armar a los miembros del crimen organizado, porque el 80% de las armas en México provienen nada más y nada menos que de los Estados Unidos, así de sencillo, ¿no? Y esa es la realidad. Es una situación que desafortunadamente no se reconoce, no enfrenta ningún tipo de consecuencia, como bien planteaba Paco, y que pues hasta cierto punto pasa de lado, desafortunadamente, en los medios de comunicación corporativos acá, donde estoy convencido, Jaime, están buscando cambiar la narrativa para, de alguna u otra forma, y no entiendo por qué, lavarle la cara a Felipe Calderón. Cada vez que se menciona este tema de los estadounidenses secuestrados, cada vez que se menciona el tema del fentanilo y etcétera, están citando las últimas declaraciones precisamente de Barr para el Wall Street Journal, ¿no? Están diciendo, bueno, esto fue lo que dijo Barr, que Felipe Calderón sí combatió a los cárteles, mientras que el presidente López Obrador los está facilitando a no hacer nada, pero de ninguna forma se menciona algo que es fundamental también en la narrativa noticiosa, que es el juicio a Genaro García Luna, quien fuera el hombre fuerte de la seguridad en México durante todo ese periodo, y eso no lo menciona, mira, ni en el Washington Post, ni en el New York Times, ni en el Wall Street Journal. Me llegan a mí, como a ti te llegan, como a Paco, como usted que nos ve, que nos escucha, las alertas, los punch news de de estos periódicos, y nada se menciona de lo de Genaro García Luna, pero sí se menciona las declaraciones funestas de alguien como William Barr, además de todo. ¿Qué opinas de esto, Jaime? Pues evidentemente todo tiene que ver con el calendario electoral, Toño, y me explico. Mira, el señor Barr, para empezar, como fiscal general de la nación bajo la presidencia de Donald Trump, fue el encargado de cubrirle todas las vergüenzas, todas las ilegalidades que cometió Trump mientras estuvo en el poder. Fue el hombre que permitió que Trump mandara llamar a la Guardia Civil para proteger a la Casa Blanca, para protegerla de los manifestantes de este movimiento de Me Too, porque mucha gente estaba ya realmente protestando por esta política de segregación racial, de violencia racial, que había alcanzado nuevos máximos. William Barr le protegió todos estos excesos a Donald Trump. Y también el señor Barr llegó a mencionarse incluso que tenía aspiraciones presidenciales. Así es que no me extraña que William Barr se haya sumado a este coro de candidatos republicanos o militantes o entusiastas del Partido Republicano que consideran que la mejor opción para acabar con la violencia en México, una violencia que les atañe a ellos por compartir frontera con nosotros, la mejor opción es enviar al ejército. Hemos dicho una y otra vez, esto jamás va a suceder, porque el día que Estados Unidos opere o ordene una operación militar en México, bueno, en serio, es que puede ser desastroso para las relaciones de México y Estados Unidos, dos naciones que tienen un intercambio comercial de más de 600 mil millones de dólares, una frontera de más de 3.200 kilómetros, comparten. Yo siempre he dicho que las relaciones entre Estados Unidos y México son como las relaciones entre dos hermanos siameses, uno moreno y otro güero, así. Comparten el hígado, comparten el páncreas, comparten el cerebro, comparten el pulmón. El futuro, el destino geográfico nos ha hecho inseparables, ¿no? Entonces, realmente pensar en la posibilidad de un ataque de Estados Unidos en México para deshacerse de los carteles
No, hombre, eso sería la chispa que incendiaría la pradera, ¿no? Y hay que tener en cuenta otra cosa. En Estados Unidos, ¿cuántos paisanos, cuántos migrantes de origen mexicano hay? ¿Te imaginas? O sea, los efectos serían realmente increíbles, ¿no? Entonces es una tontería, francamente. Quien se crea ese cuento de que un día Estados Unidos va a intervenir, pues realmente no sabe, no entiende de historia, no sabe lo tumultuosa, lo complicado que han sido las relaciones entre los dos países. Y no es lo mismo que pelearse con Rusia, que está a una larga distancia, o con China, ¿no? O meterse en la guerra entre Rusia y Ucrania. No es lo mismo meterse en tu patio trasero, dentro de la terminología que utiliza Estados Unidos. Así es que, por otro lado, yo creo que el presidente hizo bien al señalar al gobierno de Estados Unidos, porque, como bien dice el presidente, bueno, es que ustedes también sabían lo que estaba haciendo Genaro García Luna. Y yo recuerdo mucho una entrevista que concedió Roberta Jacobson poco después de que fuera detenido Genaro García Luna y empezara a surgir este escándalo sobre su alianza con los cárteles de la droga. Y en esa entrevista, Roberta Jacobson, porque claro, todo el mundo le preguntaba, oiga, ¿cómo es posible? ¿Ustedes no sabían nada? ¿Cómo es posible que haya trabajado con ustedes hombro con hombro? Y Roberta Jacobson, te voy a leer literalmente lo que dijo Roberta Jacobson en aquel entonces. Fíjate, entre comillas. Culpar a Estados Unidos por datos que poseía y sugerir que el gobierno de México no tenía la misma información sobre la corrupción o problemas de un funcionario probablemente es tan inocente y peor, francamente, que una duplicidad. En otras palabras, lo que dice Roberta Jacobson, si nosotros teníamos información a partir de rumores, aclara ella, el gobierno de México, el gobierno de Felipe Calderón no sabía, por Dios, ¿no? O sea, no se quieran pasar ustedes también de inocentes con nosotros, ¿no? Y eso es cierto. Y la responsabilidad política y posiblemente judicial de Calderón tiene que ser el próximo capítulo de esta historia, querido Toño, querido Paco. Así es que esto, como dice el presidente, no se acaba hasta que se acaba. Así es, son capítulos que tendremos que seguir revisando. Yo también veía con mucha duda y con mucha intención estas declaraciones de Roberta Jacobson, de cómo solamente se echa la bolita cuando pues obviamente hubo conocimiento de las autoridades mexicanas, pero que no lo supieran las autoridades estadounidenses es algo verdaderamente cuestionable. Y tienes toda la razón, Jaime. Estaremos muy, muy pronto viendo el siguiente capítulo llamado Felipe Calderón, a quien considero, mira, si no enfrenta, y también querido Paco, querido público consentidor, si no enfrenta algún tipo de consecuencia penal en México, ya existe esta investigación, este caso en la Corte Penal Internacional, está obviamente habiendo una investigación acá en Estados Unidos y mal que bien podría en algún momento enfrentar las consecuencias como Saddam Hussein, como Milosevic, ¿no? De sus actos, como otros genocidas en su momento. Y no me queda pues más que agradecerles, queridos compañeros, que se hayan conectado con nosotros a esta mesa de diálogo, mesa de trabajo, y rogarles, como siempre, que nos compartan sus redes sociales, a ver cuándo me invita Jaime a su programa, porque nunca me invita. Pero... Claro que sí. Jaime, pues compártenos tus redes sociales. Sí, querido Toño, estamos a poco más de una hora para iniciar el programa de No Apto para Cínicos. Arrancamos a las 14 horas. Le pido a la gente que por favor nos busque No Apto para Cínicos en YouTube. Búsquenos, suscríbanse. Arrancamos a las 14 horas, tiempo central en la República Mexicana. También les pido que se sumen a través de nuestras redes sociales, a través de mi cuenta de Twitter, @JaimeJourno, y también a través de la sección de La Jornada Sin Fronteras de nuestro gran periódico La Jornada. Un placer siempre estar contigo, Toño. Querido Paco, un abrazo. Querido Jaime, ahí lo tiene usted, el corresponsal de guerra y editor de La Jornada Sin Fronteras. Paco, también un agradecimiento absoluto. Y pues compártenos tus redes sociales, a ver si tú me invitas algún día por ahí por el Estado de México, nos damos la vuelta. No, pero claro, mira, vamos a tener un programa No Apto para Cínicos. Híjole. Sí, que quedan dos candidatas
a la gubernatura del Estado de México. 2 nada más. Ayer se retiró el prietito en el arroz. Sí, se retiró el prietito en el arroz, así que vamos a tener una carrera no apta para cínicos. Yo, ya saben, Jaime, un abrazo, Toño igual, @Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y nos vemos mañana. También el gran Paco Cruz, gran periodista, gran escritor. Estamos muy, muy pendientes de esta presentación de su gran libro, El Señor de la Muerte, muy, muy pronto, así que no se lo vaya a perder. Queridos compañeros, les mando un abrazo y le pido al equipo que